All right, John, mira, look, yo solo te quiero a ti. All right? This is all new to me. Pues por eso vine a buscarte. Nah, porque ahora sí me vas a invitar a tu casa, mijo, que ya tronaste con toda la bola de viejas. Oh my God. You let him go? No, I don't know what you're thinking. You're completely wrong. Okay, no más que no es seguro que la gente sepa que estamos juntos. All right, that's it. I live in a dangerous neighborhood y pues también tengo que pensar en mi mamá. Entonces todo eso es por ella. Yes. Que mi mamá es la única mujer que tengo en mi vida, John. Y además de ti, es la única que admiro. ¿Ok? Porque crecí viéndola luchar y luchar para sacarnos adelante a mi hermano y a mí. Pues lo mínimo que yo puedo hacer como un hijo es no quitarle su tranquilidad. Pues no lo había pensado así. La verdad que no, pero who cares? O sea, yo no soy Jenny Rivera, la que está ahí en el escenario, la artista. I'm normal. Nada, la gente no me va a reconocer vestida así. Bueno, está bien. Mi mamá te está esperando. Jan, te voy a llevar a mi mundo, ¿ok? Espero que nunca te arrepientas. Eso no va a pasar. Let's go. Hey. What? Y no tendrás que pagarme que no haya podido dormir anoche, ¿ok? Ay, mijo, tú cóbrame lo que quieras y con intereses que los pago todos. Yo sé que Che está del lado de mi mamá, pero no deberíamos de meternos. Es que eso está bien difícil. Mira que las hijas siempre nos identificamos con la mamá. No, pues eso lo entiendo, pero cuando los hijos se meten en la vida de los jefes, se ponen muy difíciles las cosas. Hay que saber respetar a los viejos. Yo sé que ustedes tienen la esperanza de ver a sus papás juntos otra vez, pero es que la distancia entre ellos cada día crece más. Yo creo, y es lo que creo, ¿no?, que lo mejor es que se separen. No, eso no. Yo no quiero eso para mi familia. Ellos llevan toda la vida juntos. No puede vivir uno sin el otro. Pero es que así va a ser peor, mi amor, porque van a terminar odiándose. Mira qué pasó con mi familia y la separación fue lo mejor. Ah, sí. ¿A poco a ti te gustaría que un día para el otro yo me agarre una vieja y te deje solita con los chamacos? ¿Por qué lo dices? ¿Acaso estás viviendo algo parecido o qué? No, solo te estoy dando un ejemplo, pero yo sé que a ti no te gustaría que viniera alguien y rompiera la armonía de nuestro hogar. Mira, a mí me enseñaron los valores de la familia. Y si uno mete la pata, hace todo lo posible para no llegar al divorcio. Pero es que no es eso lo que yo te quiero Bueno, decir. que no se trata de entender. Si no sabes, no opines. ¿No sabes que esto está afectando la vida de Rosie? Pero, Juan... Nada, ahí regreso. Y ese beso que se dieron, it was so romantic. Ay, no, ya sé. Es que por fin se arreglaron, tía. No sabes la noche que pasó, mamá. La encontré llorando y esta mañana se levantó con un humor imposible. Bueno, nos puso a organizar la casa a mis hermanos y a mí, a hacer de todo, ya sabes cómo es. Ya sé, me la imagino, la conozco. Pero es que Shea apostó toda esa relación y cuando uno quiere a alguien y no funciona, el golpe es tan duro que es difícil volver a levantarse. Ay, tía, yo sé que tú pasaste por eso y sabes lo que duele. Pero ¿sabes qué? Que yo creo que ya es hora de que tú rehagas tu vida con alguien. No es tan fácil, baby. Todavía quiero a Ricky. Y no sé, de pronto es porque es el padre de mi hija, o de pronto estoy enamorada de la idea de tener un hogar o una familia de nuevo. Es que cuando menos te lo esperes te va a llegar alguien, ya verás. Es que mírate, eres muy guapa, inteligente, estás estudiando leyes, o sea... Thanks, babe. Pero no, yo soy una mamá soltera, una mujer fracasada, y si el padre de mi hija no me quiere, no me va a querer nadie. No, ahí sí te equivocas, tía, de verdad. Y si no, mira el caso de mi mamá. Mira, cuando ella y mi papá se separaron, apareció Dad. Y ahora que se volvió a quedar sola, está Fernie. A ti te va a pasar lo mismo, ya verás, te vas a acordar de mí. ¿De verdad lo crees? Obviamente, te va a llegar el amor, tía. Solo espero que me lo cuentes a mí de primera, ¿eh? Más te vale. Of course. Welcome to my world, babe. Pues no es nada parecido al tuyo, pero es lo que soy. Eso también es parte de mi mundo. ¿No? Y tu casa está... It's beautiful. Eso ya es cosa de mamá. Actually, let me tell her you're here. Mom! Hijo, estoy aquí.
Hola, señora. Mucho gusto, ya tenía muchas ganas de conocerla. Sí, pues esa es tu casa, hija. Encantada de conocerte personalmente. ¿Le puedo decir suegra? Sí, pero por supuesto, cada cosa tiene su nombre, ¿no? Sí, vamos, siéntate. Ninguna de las novias de Fermi se le había ocurrido eso. No, pues me imagino que ha tenido muchas, ¿no? Pues bueno, yo mejor no hablo de eso, ¿no? Si ya empezó el cuento, es mejor que lo termine. It's all good. Hable con confianza aquí. Mire, yo la verdad prefiero saber el tipo de galán que me estoy llevando. Bueno, pues si la medición de un galán es por las novias que ha tenido, ¿verdad? Bueno, pues te llevas al más solicitado del barrio. ¡Ándale! Ojalá que ninguna de esas esté mosqueando por ahí. Pues eso no es lo importante, Ben. Ahora estoy contigo, ¿no? Y aunque no le he dicho, pues, con quién estoy, I haven't told anybody, I don't hide the fact that I am crazy. I'm crazy over this beautiful woman I have in front of me. Y en eso puedes vivir con los ojos cerrados, Jenny. La verdad es que Fermi ha tenido muchas novias, es verdad, sí. Ay, pero con ninguna lo había visto tan cabecita perdida como con... ¿A poco? Pues con eso me basta para saber que me saqué la lotería con este pelón. Bueno, a ver, chicos, vamos a repasar las áreas de cada uno, ¿ok? Jackie, puedes comenzar regando las plantas, ¿ok? Y ustedes dos me ayudan recogiendo las matas que yo corte. Y tú, John, se ayudas con todo lo que hagamos, ¿sí? Es que te quiero comer a veces. Chiquis, pero Mami y Fernie están bien. Sí, claro, yo vi cuando se reconciliaron. Ok, cool. No quiero que Mami esté enojada con nosotros, ¿o? Pues entonces ándele, ¿no? Let's go, team, let's do this. Ay, ¿quién me llama? Ay, a ver, ¿quién me está llamando? Oh, hi, Sammy. How are you? ¿Un pool party? No, es que no puedo ir. No, pues es que la nani se tuvo que ir antes y me tocó quedarme con mis hermanitos. Sí, pues, ni modo. Mañana a la escuela me cuentas qué tal todo, ¿no? Ok, bye. Ay, pobrecita. Otra fiesta que te perdiste y eso que tienes 18 años, ¿eh? Yo cuando tenga tu edad, I'm out of here. Ay, Jackie, ya párale, ¿no? Y termina con eso para llevarte a donde los abuelitos. Ven, bebé, ven. Ven. Vamos a llevar acá. Hola, papá. ¿Qué hubo, mija? Estaba en casa de Shay y quise pasar un momento para verlo. Siéntate, ándale. Qué bueno. Y bueno, aprovechando que estás por aquí, oye, quiero, pues, ofrecerte una disculpa por lo que estás pasando, por la separación, los problemas que tenemos tu madre y yo. Papá, usted tiene que volver a casa. No, mija, no. Mira, yo no me imagino la vida fuera de mi casa. Trabajé tantos años para construirla, para tenerla. Pero la verdad es que la situación está imposible con tu madre. Mejor me voy a quedar aquí. Digo, mientras pienso qué hacer con mi vida, ¿no? No, papá, yo no me voy a meter en sus decisiones, pero por lo menos vuelva a casa hasta que sepa qué va a hacer. Es que no, mija. Yo le amargo la vida a tu madre. De verdad se la pasa mal cuando yo estoy ahí. Entonces, pues mejor santa paz. Yo me quedo aquí y allá y no hay bronca, ¿no? Eso significa que va a iniciar los trámites para el divorcio, ¿verdad? No, mija. No. Yo no voy a iniciar ningún trámite de divorcio, ¿no? Yo no me quiero separar de mi mujer. Pero eso no quiere decir que ella no se quiera divorciar de mí. Lo que tengo que evitar es el fuego cruzado para que ustedes no salgan afectados. Si yo me divorcio de mi mujer, no quiere decir que me voy a divorciar de mis hijos, ¿no? Es una pena que Rosy no nos haya podido acompañar al servicio, de veras. En una de esas, Diosito me hacía el milagro que tanto le he estado pidiendo para mi niño. A ver, mamá, tranquilícese, hombre. Mire, las horas de Dios son perfectas. Nomás hay que tener un poquito de paciencia. Le va a llegar la hora a la Rosy. Ay, suegra, se puso como pálida de repente. ¿Está bien? Mejor yo me encargo de Casey mientras usted descansa, ¿no? No pasa nada, hijo. Es que
Cada vez que entro en esta casa siento como que las paredes se me caen encima. Nada más estoy Sí, tranquila en la yo iglesia. la entiendo, la comprendo, pero pues yo no creo que se me deprima. Pues yo creo que usted esté como siempre, contenta. Bueno, en la medida de lo posible, ¿va? Quiero que trate de olvidárselo de mi papá y pues que trate de perdonarlo. No, usted tiene que aceptar su presente y dejar que la voz de Dios dibuje su futuro. No me pidas eso ahorita, hijito. Ahorita yo no puedo nada porque nada más de estar viendo que tu papá entra y sale de esta casa con el... ¡Ay, suegra! ¡Ay, doña Rosa! ¡Ay, madre! ¿Qué pasó? Ay, Dios. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Qué pasó? Trae el agua, mija. ¿Está bien? Mamá. Muy bien.